En algún punto remoto de nuestra historia, respirar era un acto sagrado. No solo un reflejo biológico, sino un puente invisible entre el cuerpo y el cosmos. Las antiguas civilizaciones lo sabían. Lo registraron en tablillas, lo representaron en relieves, lo integraron en sus rituales. Para ellos, el aliento no era solo aire. Era vida. Espíritu. Energía. En la tradición hebrea, el ruaj, el soplo divino, fue lo que transformó al barro en ser viviente. En la India ancestral, el prana, la fuerza vital, era cultivado y dirigido a través del aliento consciente. Y en el taoísmo, él fluía desde el abdomen, alimentando la vida interna, nutriendo órganos, expandiendo la conciencia. Pero con el tiempo, algo cambió. Las ciudades crecieron. El ruido ocupó el silencio. La urgencia reemplazó la presencia. Y lo que antes era una respiración profunda y abdominal, se redujo a un movimiento corto y torácico. Una forma de sobrevivir, no de vivir plenamente. Hoy, la mayoría de las personas respira sin darse cuenta. Desde el pecho. De forma superficial. Como si algo esencial se hubiera perdido. Como si hubiéramos olvidado cómo respirar, de verdad. ¿Fue una evolución o una desconexión? La ciencia apenas comienza a entender lo que los sabios intuían hace milenios. Que la forma en la que respiramos moldea nuestra salud, nuestra mente. Y posiblemente, nuestra conexión con algo más grande. Este no es solo un acto físico. Es un vestigio de lo que fuimos. Y una pista hacia lo que podríamos volver a ser. En excavaciones de civilizaciones antiguas, desde las cuevas de Ajanta hasta los templos egipcios, se han hallado representaciones humanas en posturas meditativas, con el vientre proyectado sutilmente hacia afuera. Como si intuyeran que el centro de poder no estaba en el pecho, sino más abajo. En el abdomen. ¿Casualidad? ¿O una herencia silenciosa de un conocimiento olvidado? Los antiguos lo llamaban el segundo cerebro. Y no era una metáfora. Porque al respirar desde el abdomen, algo distinto ocurre. El cuerpo se calma. La mente se silencia. Y una energía comienza a circular. No lo notas al principio. Es sutil. Como un eco que viene de lo profundo. Pero ese eco no es otra cosa que la vida misma, recordándote su origen. Un niño recién nacido no respira desde el pecho. Su vientre sube y baja, como las olas del mar. Es solo cuando crecemos, cuando el miedo, el estrés y la velocidad nos encogen, que la respiración se vuelve alta, apurada, defensiva. ¿Y si el verdadero crecimiento fuera el retorno? El regreso a esa respiración instintiva, completa, que habita en lo más bajo del torso. Muchos han buscado respuestas en templos, libros, mantras. Pero quizás la primera clave estaba, justo aquí. Bajo tu ombligo. Donde comienza la vida. Donde se gesta el movimiento. Donde aún vibra la memoria de un origen que no ha sido del todo olvidado. Solo enterrado bajo capas de olvido. En lo alto del Himalaya, entre nubes que parecen guardar secretos. Los antiguos yogis descubrieron algo que cambiaría para siempre su comprensión del cuerpo. Que la respiración no solo mueve el aire, mueve la conciencia. Estos sabios no hablaban de pulmones ni de dióxido de carbono. Hablaban de energía. De canales invisibles. De centros sutiles en el cuerpo llamados chakras. Que se activaban con algo tan simple y tan poderoso como el aliento dirigido. En China, los alquimistas taoístas enseñaban a respirar hacia el dantian inferior, el centro energético bajo el ombligo. Una práctica destinada a cultivar el Yi, la fuerza vital que da forma a la existencia. Mientras tanto, en Egipto, las escuelas de misterio hablaban del aliento como un puente entre el cuerpo y el Ka. La energía espiritual que acompaña al alma en su tránsito eterno. Y en las culturas indígenas de América, el soplo era un acto ritual. Una manera de invocar, de sanar, de conectar con la tierra y con los ancestros. No eran culturas conectadas por rutas comerciales. Ni compartían una lengua común. Pero sí compartían algo más profundo. La certeza de que la forma en la que respiras determina la forma en la que existes.
En cada tradición, el abdomen, ese espacio blando, olvidado por la modernidad. No era solo una parte del cuerpo. Era el centro. La raíz. El templo interior. Y lo más curioso es que esas mismas enseñanzas no han desaparecido. Solo han cambiado de forma. Hoy, en retiros espirituales, dojos marciales, escuelas de yoga o círculos chamánicos, la sabiduría sigue latiendo, esperando a ser redescubierta por quienes se atrevan a volver a lo esencial. Porque a veces, el conocimiento más profundo no está en avanzar, sino en recordar. En el Japón antiguo, los samuráis practicaban una forma de respiración conocida como hara, entrenando no solo sus cuerpos, sino su presencia. Antes de desenvainar una espada, inhalaban profundamente, como si la fuerza no viniera del músculo, sino del centro de su ser. Los monjes tibetanos, por su parte, enseñaban a respirar la luz. Visualizaban energía entrando por la nariz y descendiendo hasta el vientre, como una corriente sagrada que purificaba el cuerpo y la mente. En el mundo islámico, los sufíes recitaban nombres divinos sincronizados con el ritmo de la respiración. No era una oración cualquiera. Era una danza entre el aire y lo eterno. Y más cerca de nosotros, en tradiciones africanas, amazónicas, andinas. El chamanismo siempre ha utilizado el aliento como herramienta de transformación. Para limpiar. Para sanar. Para abrir puertas invisibles. No eran técnicas de moda. Eran mapas. Mapas hacia una realidad interior que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Curiosamente, todos estos caminos, aunque diferentes en apariencia, apuntaban hacia lo mismo. La respiración abdominal profunda. Una respiración que no solo oxigena el cuerpo, sino que despierta algo que había estado dormido. Los sabios antiguos lo sabían. Cuando respiras desde el pecho, sobrevives. Cuando respiras desde el abdomen, vuelves a vivir. Tal vez por eso, en tantas culturas, los sabios eran llamados los que sabían respirar. Porque respirar era recordar el ritmo del universo. Un ritmo que, de alguna forma, aún habita dentro de nosotros, esperando que volvamos a escuchar. Durante años, la respiración fue vista solo como un proceso automático. Aire que entra, aire que sale. Un simple reflejo, sin mayor importancia. Pero hoy, la ciencia empieza a confirmar lo que los sabios ya sabían. La forma en que respiras transforma tu biología. Cuando respiras superficialmente, desde el pecho, de forma rápida y corta, tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Se activa el sistema nervioso simpático. El corazón se acelera. La tensión muscular aumenta. La mente se fragmenta. Es el estado de alerta. De lucha o huida. Incluso si no hay peligro real. Y este estado, repetido día tras día, consume. Drena. Agota. En cambio, cuando llevas el aire hacia el abdomen, algo distinto ocurre. El diafragma, ese músculo en forma de cúpula bajo tus pulmones, desciende. Los órganos se expanden suavemente. Y se activa el sistema nervioso parasimpático. El sistema de la calma, la regeneración, el equilibrio. La frecuencia cardíaca disminuye. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se reducen. Las ondas cerebrales bajan su ritmo. Y el cuerpo entra en estado de presencia. Un estado que no solo favorece la salud física, sino también la claridad mental y la estabilidad emocional. Estudios de neurociencia han mostrado que la respiración profunda puede incluso modular la actividad de la amígdala, el centro del miedo en el cerebro. Lo que significa que tu respiración puede cambiar cómo sientes y cómo reaccionas ante la vida. Todo, con solo respirar distinto. Y no es todo. Investigaciones más recientes apuntan a que la respiración abdominal puede mejorar el sistema inmune, equilibrar la presión arterial y aumentar la variabilidad cardíaca. Un indicador directo de longevidad y resiliencia. No es magia. Es fisiología despierta. Es el cuerpo recordando su poder.
Cuando respiras desde el pecho, utilizas solo una pequeña porción de tu capacidad pulmonar. Es como vivir en una casa, y solo habitar una habitación. En cambio, cuando respiras desde el abdomen, activas el diafragma por completo. Abres espacio. Llevas oxígeno a zonas que habían estado dormidas. La sangre se oxigena con mayor eficiencia. El cerebro recibe más nutrientes. Los órganos se masajean naturalmente con cada respiración. Y lo más interesante es que el cuerpo comienza a autorregularse. En hospitales de Occidente se han comenzado a implementar técnicas de respiración diafragmática en pacientes con ansiedad, insomnio y trastornos digestivos. El resultado ha sido sorprendente. En muchos casos, el simple acto de cambiar la forma de respirar fue más efectivo que un fármaco. Y sin efectos secundarios. Pero aún hay algo más. Algo que va más allá de lo físico. Muchos expertos coinciden en que el abdomen, con su red neuronal propia, conocida como el segundo cerebro, es también el lugar donde se alojan nuestras emociones más profundas. El miedo, la angustia, la rabia. Se acumulan ahí, en la zona del plexo solar. Como tensiones invisibles que se manifiestan en forma de nudos, presión o vacío. Respirar desde el abdomen. No solo oxigena. Libera. Por eso, al principio, puede resultar incómodo. Porque al llevar el aire al centro del cuerpo, también estás llevando conciencia. Y lo que había sido ignorado, comienza a salir a la superficie. El cuerpo no miente. El cuerpo guarda memoria. Y cada respiración profunda es una llave. Que abre la puerta hacia lo que fue reprimido, olvidado o negado. La respiración abdominal no es solo una técnica. Es un acto de honestidad corporal. Un reencuentro con lo que somos, sin máscaras. Y cuando el cuerpo empieza a soltar, el alma comienza a hablar. Hay un momento en el que la respiración deja de ser un ejercicio y se convierte en una puerta. No hacia afuera, sino hacia adentro. Algunos lo llaman despertar de la conciencia. Otros, alineación energética. Pero en esencia, es lo mismo. Una reconexión con aquello que siempre estuvo ahí, esperando ser sentido. Cuando respiras desde el abdomen, activas más que músculos. Activas centros energéticos. Activas memoria. Activas presencia. En el corazón de muchas tradiciones espirituales, se habla de un fuego sagrado que duerme en la base del cuerpo. Los yogis lo llaman Kundalini. Una serpiente de luz enroscada, que despierta lentamente cuando la respiración se vuelve profunda, consciente, constante. Cada inhalación desde el abdomen es como un susurro que despierta esa energía. Una chispa que asciende por la columna, cruzando puntos de poder, hasta alcanzar el entrecejo, la coronilla, el infinito. Y no es una fantasía. Quienes han experimentado esta activación, ya sea en meditación, en ritual o en el silencio de su habitación, describen lo mismo. Una sensación de expansión, de unión, de disolución de límites. Como si el cuerpo desapareciera y solo quedara la conciencia flotando, respirando al unísono con todo. En ese estado, el tiempo pierde sentido. Los pensamientos se calman. Y lo que antes parecía distante, se revela como parte de ti. Chakras, meridianos, nadis. No son solo conceptos esotéricos. Son formas simbólicas de explicar lo que muchos han vivido sin palabras. Que el cuerpo es un mapa. Y la respiración es el guía. Cada vez que llevas aire al abdomen, despiertas ese mapa. Trazas rutas invisibles hacia tu centro. Y en ese centro, no hay ansiedad. No hay miedo. Solo silencio habitado. Ahí es donde el alma respira. Ahí es donde comienza el verdadero cambio. A medida que respiras desde el centro, algo empieza a alinearse. No solo en el cuerpo. También en la forma en que percibes el mundo. Los colores se sienten más vivos. El tiempo parece detenerse. Y lo que antes era ruido, ahora es mensaje.
Esto no es misticismo sin base. La neurociencia ha comenzado a explorar los efectos de la respiración profunda en estados de conciencia expandida. Se ha observado que durante prácticas prolongadas se activan áreas del cerebro vinculadas al sentido de unidad, a la compasión, a la introspección profunda. El cerebro deja de operar en modo de vigilancia y se sumerge en un estado similar al que ocurre en momentos de éxtasis espiritual, meditación profunda o experiencias cercanas a la muerte. Como si el cuerpo, al entrar en armonía, permitirá a la conciencia recordar su verdadera forma. Muchas culturas han visto el abdomen como el lugar donde reside el alma. Los egipcios lo relacionaban con el plexo solar, el centro del juicio y el equilibrio. En el budismo tibetano, se dice que al morir, la conciencia sale por la corona solo si antes ha descendido plenamente hacia el centro del cuerpo. Y en la tradición cristiana más antigua, se hablaba de entrar al corazón no como metáfora emocional, sino como un acto de descenso espiritual hacia lo más profundo del ser. Ese descenso comienza con el aliento. Cuando respiras desde el abdomen, no solo oxigenas. Te vuelves un testigo del dolor, del silencio, de la luz que habita lo más hondo. Es ahí donde ocurre la verdadera sanación. No como un evento, sino como un proceso de recordar quién eres, sin interferencias. La respiración profunda es el idioma del alma. Y cada exhalación es una entrega. Una rendición. Porque en lo más profundo, cuando la mente se aquieta y el cuerpo se alinea, comprendes una verdad simple. Nunca estuviste desconectado. Solo habías dejado de escuchar. Has comprendido el poder. Has sentido la llamada. Ahora, es momento de practicar. No necesitas incienso, ni templos, ni gurús. Solo tu cuerpo y tu intención. Busca un lugar tranquilo, donde el ruido del mundo no te alcance. Siéntate con la espalda recta. O acuéstate si el cuerpo lo pide. Cierra los ojos. Y antes de hacer cualquier esfuerzo, simplemente escucha tu respiración. Sin cambiarla. Sin controlarla. Solo obsérvala. ¿Desde dónde respiras? ¿Desde el pecho o desde el vientre? Ahora, lleva una mano al abdomen. Y la otra al pecho. Inhala lentamente, por la nariz. Hazlo suave, sin urgencia. Siente cómo el aire viaja hacia abajo. Y como el abdomen, solo el abdomen, se eleva. El pecho, permanece quieto. Como un lago al amanecer. Exhala por la boca. Despacito. Como si soltaras el peso de 100 días. Vuelve a inhalar, profundo, hasta donde el aire quiera llegar. Siente el calor, la expansión. El movimiento del cuerpo como un solo ritmo. Hazlo otra vez. Y otra. Sin esfuerzo. Sin juicio. Solo presencia. Eso que estás haciendo. Eso tan simple. Es lo que los sabios perfeccionaron durante vidas enteras. Respirar desde el abdomen no es una técnica. Es una forma de estar. Una forma de sentirte desde dentro. Y con el tiempo, esa práctica se transforma. El cuerpo comienza a pedirlo. La mente se aquieta con solo una exhalación. Y la energía comienza a fluir sin resistencia. Puedes practicarlo en cualquier momento. Al despertar. Antes de dormir. Cuando el miedo te visite. O simplemente cuando quieras volver a ti. Porque el aire siempre está ahí. Esperando ser más que aire. Esperando ser puente. Llega un momento en el camino. En el que ya no respiras desde el cuerpo. Sino a través de él. La respiración deja de ser un acto. Y se convierte en una presencia. No piensas en inhalar. Simplemente, lo eres. Y en esa simpleza, ocurre el milagro. Desaparece el esfuerzo. Desaparece la técnica. Desaparece el yo que intentaba controlar. Solo queda conciencia respirando conciencia. Lo que era físico, se vuelve sutil. Lo que era energía, se vuelve luz. Y lo que era tú, se vuelve todo.
Respirar se convierte en una oración sin palabras. Una comunión íntima con lo invisible. Una danza entre lo que muere y lo que nace en cada instante. Y en esa danza, descubres algo inesperado. Que la respiración no te pertenece. Que nunca lo hizo. Es la vida misma respirando a través de ti. Una ola más en el océano. Una exhalación más del universo. Y si permaneces ahí, quieto, respirando desde el centro, comienzas a percibir una verdad que no puede explicarse. No necesitas buscar a Dios. Porque cada inhalación ya es una prueba de su presencia. Has regresado al principio. Pero no como alguien que comienza, sino como alguien que ha recordado. La respiración te ha llevado de vuelta. Al cuerpo. Al alma. Al misterio. Y ahora lo sabes. No necesitas nada más para transformar tu vida. Que un instante de silencio. Y un solo aliento. Bien sentido. El cuerpo. Ya no es un límite. Es un templo. Un canal por donde transita lo eterno. En lo cotidiano. Y entiendes, al fin, lo que decían los sabios. Que el espíritu no se encuentra allá afuera. Sino aquí. En el ritmo de tu pecho. En la pausa entre una exhalación y otra. Ahí habita lo sagrado. Cada respiración se vuelve un acto de presencia. Un recordatorio de que estás vivo. Pero no como una máquina biológica. Sino como un ser consciente. Que camina entre lo visible y lo invisible. Y descubres que no hace falta un milagro. Porque el milagro ha estado ocurriendo cada vez que inhalaste. Cada vez que soltaste el aire sin darte cuenta. Eso era vida hablándote. Eso era Dios susurrando sin palabras. Cuando llegas a este punto, ya no necesitas aferrarte a técnicas ni nombres. Ya no hay arriba ni abajo, ni principio ni final. Solo hay respiración. Y en ella, la totalidad. Respirar se vuelve un regreso constante. Una brújula interna. Un acto de humildad. Y por primera vez, no necesitas entender nada. Solo sientes. Solo eres. Eres parte del aliento del universo. Un fragmento del misterio. Sosteniéndose a sí mismo. Una y otra vez. Con cada inhalación. Con cada exhalación. Porque más allá de todo. Más allá del cuerpo, la ciencia o la tradición. Existe un lenguaje que no se escribe ni se enseña. El de la conciencia que respira en silencio. Y se reconoce en todo.